Ahora vamos a pasar a nuestra primera ponencia. Vamos a invitar a Patricia Álvarez Quinteros. Patricia es curadora en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore del Museo La Paz, Bolivia. Tiene una licenciatura en Arqueología por la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene una maestría en Gestión de Patrimonio y Desarrollo Territorial por la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Tiene un doctorado en Urbanismo y Desarrollo Territorial por la Universidad Católica de Louvain en Bélgica. Y también tiene varios cursos, pasantías y diplomados. También tiene varias publicaciones, una de las más resaltantes, Mamayacuj Causan, ¿no? Fue también parte de la comisión organizadora del 39º Reunión Anual de Etnología. En esta oportunidad nos va a comentar, el título de su ponencia es La vida del agua, Mamayacuj Causan, una mirada desde la crianza mutua. Estimada Patricia, por favor. Aplausos, por favor. Muchas gracias. Buen día con todas, todos, todes. Vamos a pedir permiso a nuestros apus, a nuestras abuelas, nuestras ahuichas y abuelos, para que las palabras en esta mañana y en los días que siguen fluyan como los ríos y sean eternas como el mar, para que nuestras reflexiones no se acaben y nos lleven a cuidar a esta nuestra madre tan amorosa que es el agua. En esta mañana yo quisiera transmitirles con mucho cariño el saludo cordial de nuestra directora, Elvira Espejo Ayca, que no ha podido venir porque estamos en una etapa con muchísimo trabajo, así que me ha pedido que les transmita sus saludos y los buenos deseos para que todo el trabajo que se está haciendo llegue siempre a donde tiene que llegar, a donde la vida también espera que llegue, ¿no? Bien, hoy día vamos a compartir un trabajo que ha hecho el Museo Nacional de Etnografía y Folclore sobre el agua. ¿Cómo trabajamos en el museo? Básicamente, nosotros anualmente reflexionamos en torno a un tema y justamente el año pasado hemos reflexionado en torno al agua, ¿no? Se ha organizado un congreso de una semana en la que más de 200 personas han presentado una ponencia relacionada con diferentes aspectos que tienen que ver con el agua, tanto la tecnología como los mitos que existen en torno a este tema, ¿no? También se ha hecho una exposición que he tenido el honor, el privilegio de curar, que hablaba justamente sobre la vida del agua, ¿no? Y está basada en este paradigma que vamos a compartir hoy día y que no es un invento del MUSEF, sino que es como la recuperación de conocimientos de nuestras ancestras y ancestros y que está siendo sistematizada en las últimas décadas. Pero como vamos a ver, es un paradigma muy complejo que la ciencia no termina de entender y no termina de aceptar, ¿no? Bien, el paradigma con el que nosotros trabajamos es el de la crianza mutua. Uyuay en quechua, Uyuaña en aymara, que nos está hablando de una forma diferente de concebir la vida, de concebir las reflexiones y nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no? La crianza mutua tiene muchísimos principios que nosotros estamos explorando, pero voy a compartir en esta mañana 4 de los principales. Primero que todo, la crianza mutua nos dice que todos los seres guardan estrechas relaciones de interdependencia. No es que unos dependan solamente del otro, sino que contribuyen al otro y tienen capacidades de sentir, pensar, actuar, decidir, enojarse, tal como los seres humanos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de todos los seres, hablamos no solamente de seres humanos, de plantas y de animales, sino que también vamos a hablar del agua, el granizo, la lluvia, los cerros, el mar, la arena, ¿no? Entonces, todos estos seres que la Academia Occidental nos está enseñando que son inanimados, inertes, que no tienen vida, desde la crianza mutua nosotros los concebimos como seres humanos,
con nuestras mismas capacidades. Y esto hace toda la diferencia. Recuerden ustedes que en los últimos años ha habido una gran movida epistemológica, inclusive de política pública, que quiere devolverle el derecho a la Pachamama, por ejemplo. ¿De dónde sale toda esta reflexión para darle derechos a la Pachamama? Justamente de esta visión, de entender a la tierra, a la naturaleza, como un ser vivo que tiene derechos, tiene obligaciones y tiene capacidades, como vemos, de sentir. Hay cosas que le duelen, que la ponen feliz, hay cosas que ella decide hacer. La Pachamama se enoja, dice, nos está castigando, toma la decisión de castigarnos y por eso hay sequías, por eso hay desastres naturales, ¿no? Y de actuar. Entonces no es, como vamos a ver, hay que revisar un montón de conceptos que nos hacen pensar que la naturaleza solamente reacciona, y tenemos que reconocer que detrás de todo esto hay una decisión que está tomando la naturaleza y que está sustentada justamente en las tradiciones de nuestros pueblos, ¿no? Un segundo principio es que los seres cohabitan un territorio vivo. Y como vamos a ver más adelante, este principio es fundamental para comprender justamente esta relación de interdependencia. Ahí tendremos que repensar un poco, especialmente los arqueólogos, repensar un poco cómo estamos interpretando el pasado y el proceso por el cual hemos descubierto la agricultura, hemos descubierto, hemos domesticado animales, hemos domesticado plantas, cuando en realidad la crianza mutua nos está diciendo que la domesticación no existe. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede ser superior en un territorio vivo donde cohabitamos. Y negando además cuestiones como la memoria genética de las plantas, por ejemplo. Entonces, cuando hemos hecho la investigación sobre la alimentación, nos damos cuenta que en realidad, evidentemente, hay un proceso tecnológico, pero también hay una respuesta de las plantas y de los animales para habituarse a los espacios donde nosotros los estamos llevando. Entonces, no los estamos domesticando, estamos cohabitando, estamos adaptándonos todos a un nuevo ritmo, a unas nuevas necesidades, ¿no? Hay papas que uno las siembra en algún lugar y si la papa no va a dar, no va a dar. ¿Y cómo reacciona la papa? Se va a adaptar. No es que nosotros podamos controlar eso. Es la papa la que va a tomar la decisión de adaptarse, de transformarse, de encontrarse en el nuevo territorio donde le va a tocar vivir, ¿no? Entonces, miren cómo es tan exigente pensar en la cuestión de la crianza mutua. Un tercer principio es que las vidas se desarrollan en mutua correspondencia, en reciprocidad y en diálogos. Y esto está bien estudiado en lo que nosotros llamamos etnografía dentro de la práctica antropológica, porque, por ejemplo, cuando hacemos las fiestas de la cosecha, por lo menos en Bolivia, en la región andina, ¿qué es lo que hacemos? Recuperamos los primeros productos y ¿qué hacemos? Hacemos una fiesta, les damos la bienvenida. Agarramos a las papas más grandes, ustedes saben que hay papas que vienen dobles, con 2 cabecitas, 2 cuerpos, que se les llama, ¿cómo se les llama? Pachamamas, ¿no? Porque son guaguitas que han estado en el vientre de la pacha y que la pacha nos está regalando para que nosotros tengamos una buena vida. Entonces recibimos a las papitas, agarramos estas papas grandes, las envolvemos con flores, las envolvemos con lanas de colores, las ponemos en un aguayo y nos acompaña, como decía el maestro, nos acompaña la música. Las cargamos a las papas y comienza la fiesta y las papas bailan con nosotros. Y al bailar las papas con nosotros, ¿qué le estamos diciendo a la papita? Bienvenida, ¿no?
Entonces la cosecha no solamente es una cuestión de recursos, no solamente cosechamos para comer, sino que damos la bienvenida a estos nuevos seres que han estado siendo gestados en el seno de la Pachamama. Vamos a bailar con ella, vamos a alegrarnos, le vamos a invitar comida y luego la vamos a depositar en el seno de la Pacha. ¿Para qué? Para decirle a la Pachamama gracias porque nos has regalado estos productos que nos van a alimentar. Cuida tu agüita y no te olvides que nosotros con este amor vamos a reciprocar contigo mismo ritualmente y vamos a poder alimentarnos de los productos que nos estás invitando. Entonces, esta reciprocidad también se manifiesta en lo ritual, pero también se manifiesta en la vida cotidiana. Yo no sé acá si hay esta tradición, aquí hay muchísimas mujeres. ¿Quiénes han pelado papas en su vida? Todas. ¿Y cómo nos hacen pelar las papas? ¿Cómo nos enseñan nuestras mamás y nuestras abuelas a pelar las papas? ¿Cómo tenemos que pelar las papitas? Exactamente. No tenemos que cayur, no tenemos que tac, tac, tac. Tenemos que tratar con muchísimo respeto a la papita, ¿no? Sin lastimarla. Porque yo me voy a comer esta papita me va a alimentar, me va a ofrecer su alimento y yo con ese amor que me voy a comer la papa, la tengo que tratar para compartir esta energía, ¿no? Entonces, qué interesante cosas porque yo desde jovencita renegaba y decía, ay, es una papa. Y luego uno se da cuenta que hay una sabiduría inmensa en el acto cotidiano, simple y doméstico de pelar una papita, ¿no? Toda la inmensidad, toda esta sabiduría gigante que nos está llegando y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y ahí llegamos al cuarto principio de la crianza mutua que les quiero compartir, que es la crianza mutua, esta relación de cariño, de sentipensamiento, de amor que compartimos con todos los seres que nos rodean, son el resultado de prácticas cotidianas y acciones de involucramiento. Como les decía, no solo cosechamos por cosechar, cosechamos en agradecimiento a todo un proceso por el cual la tierra ha criado estos alimentos que nos van a alimentar. Transportaremos esto al agua, ¿no? Nuestra sociedad ha olvidado completamente el significado del agua. Abrimos la pila, no sé cómo le llaman aquí, la llave. Si no la cerramos, ni modo. Yo no sé acá, pero en Bolivia el agua es un ser escaso, preciado. Nosotros pagamos por el uso del agua en las ciudades, pero preferimos pagar a cuidarla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones de involucramiento que estamos teniendo con el agua que parece que nunca se nos va a acabar? Ninguna. Porque para nosotros el agua es un recurso que está hecha para darnos bienestar, para que nosotros la pasemos bien en el planeta y listo. Entonces, la crianza mutua tiene como varias líneas de reflexión. Una de ellas es el uyuaña, la crianza mutua con los animales, ¿no? Un ejemplo claro pueden ser los camélidos, que son como un factor común en toda la región andina. Las llamitas no son animales de compañía, ¿no? Son miembros de la familia, ¿no? Y han acompañado a nuestras familias desde la época arqueológica con el transporte, con la fibra, también con la carne. Entonces, las llamitas nos dan su vida y nosotros les damos una buena vida en reciprocidad. El ali uyuaña, que es la crianza mutua con las plantas,
Y bueno, maíz, papa, tarwi, los granos, las semillas, todo lo que nos alimenta y que nosotros también cuidamos, cuidando la tierra. El Yanak Uyuaña, la crianza mutua con los bienes, con los objetos. Un ejemplo claro, los instrumentos musicales que acá el maestro nos ha compartido. Todo lo que está detrás, todo este sentipensamiento que está detrás de la tecnología de elaboración de objetos, de instrumentos musicales, de bienes culturales, ¿no? Vamos a volver a este tema más adelante. Y también tenemos la crianza de las reflexiones. Primero tenemos una crianza mutua con los pensamientos dentro de cada persona, dentro del paisaje, ¿no? Entonces, como una reflexión, no solamente se reflexiona acá en la cabeza, que es lo que la universidad nos enseña, uno tiene que pensar, uno tiene que reflexionar, sino que esta reflexión circula entre lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo y lo que se manifiesta en el paisaje. ¿De dónde viene la inspiración? ¿De dónde vienen las preguntas que nos hacemos? ¿Quiénes acá son de ciencias sociales? Una gran mayoría debe ser. Sin miedo, nadie a ver. De ciencias sociales, ciencias humanas, ¿no? ¿De dónde nos vienen las preguntas que nos hacemos para resolver problemas? Maestra, ¿de dónde ha salido esta inspiración para hacer este evento? De algo que está fuera de nosotros, ¿no? Entonces, no es que nosotros así nos levantamos con una idea de la nada, ¿no? Y como vamos a ver en la experiencia de los colegas que van a exponer más tarde, siempre la reflexión viene desde afuera, vuelve a entrar, vuelve a salir, y esta es la crianza mutua que tenemos con las reflexiones y con los territorios. Y luego tenemos el Amuitana Uyuaña, que es la crianza mutua de pensamientos y sensibilidades en constante autorreflexión. Y esta forma de la crianza mutua es poderosa, poderosa, poderosa en espacios universitarios, ¿no? Yo tengo primero el Amtayeraj Uyuaña, me relaciono con el medio, entiendo lo que está pasando, veo qué se puede hacer, pero luego dentro de mi ser voy a tener el Amuitana Uyuaña. Es una reflexión que se está criando no solamente en mi cabeza, porque yo no voy a resolver los problemas solamente pensando, los voy a sentir. Y en muchas conversaciones que he tenido desde ayer con diferentes personas, hay una cuestión que nosotros le llamamos pasión, que nos lleva a invertir nuestro tiempo, a invertir nuestra vida en resolver algún problema, en estudiar algún tema, y eso se llama pasión. Y la pasión, señoras y señores, no está acá, está acá, ¿no? Pero no solamente en el corazón, no solamente en la cabeza, sino que atraviesa todo nuestro cuerpo. ¿Alguna vez les ha pasado que les han dado una tarea que nos da flojera hacer, ¿no? Sí, y nos sentamos y a ver TikTok, ¿no? Tengo que terminar de escribir el último párrafo de mi libro, una vueltita por Facebook. No, mi cuerpo no puede, no está listo para escribir, ¿no? El cuerpo no tiene la sensibilidad, no estoy en esa onda de poder escribir, ¿no? Necesito salir, y es porque nosotros somos así, una integralidad, pues. En el momento en que nosotros como investigadoras e investigadores entendemos que somos seres humanos, acompañamos nuestras investigaciones con pasión y con sensibilidad, ¿no? Nosotros, dentro de la práctica en ciencias sociales, antropólogos y antropólogas, ¿cuál es nuestro trabajo? Acercarnos a la gente, ¿no? Escuchar lo que nos van a decir. Pero no solamente escuchamos sus palabras, sino que compartimos toda la historia de esta persona. Y ahí hay un gran riesgo, que antropólogas y antropólogos nos convirtamos en
explotadores del pensamiento y de la historia ajena. Porque la academia nos está enseñando justamente que hay esta división. Yo soy investigadora ahorita, tengo una relación de investigación con la persona con quien estoy hablando, no la estoy respetando, no estoy escuchando su corazón, estoy escuchando solamente los datos que esta persona me va a regalar a mí. Y yo, ¿cómo voy a reciprocar con ella? ¿Le voy a pagar en dinero? Peor todavía, voy a ser paternalista y le voy a retribuir con algo que le falte. Entonces, dentro de la práctica antropológica, esta cuestión de la Muitanaj-Uyuaña tiene que revisarse y se está revisando. Pero hay prácticas que son tremendamente coloniales, tremendamente abusivas y de explotación, de extraccionismo epistemológico. Y ese es el gran reto que desde las ciencias sociales tenemos que afrontar, confrontar e interpelar, ¿no? Bien, vamos a la siguiente, por favor. En este proceso de entender el Muitanaj-Uyuaña, vamos a hacernos algunas preguntas y ojalá empezar a responder. Primero, cuando hablamos de la crianza mutua, hemos dicho que reciprocamos con los seres. Si yo reciproco, si yo tengo un principio de reciprocidad con los seres, no puedo domesticarlos. La domesticación es una de las grandes falsedades que la academia nos ha contado, especialmente en América. Porque, y eso es algo que estábamos hablando ayer en la cena, nos han contado el cuento de que cuando llegó la sociedad europea, llegaron estas migraciones, ¿no?, a instalarse en territorios de la Via Yala sin invitación. Nunca se dieron cuenta de las sociedades magníficas, de lo complejo de los conocimientos que habían en nuestra ahora llamada América. Llegaron a colonizarnos, llegaron a enseñarnos, llegaron a domesticarnos. ¿Cuántos años, cuántas décadas, cuántos siglos se han preguntado si los americanos teníamos alma? ¿No? Los seres humanos que habitábamos en América no sabían si teníamos alma. Peor todavía iban a entender que el agua es una madre, es una ahuicha, es un ser sagrado. Para ellos lo sagrado estaba concentrado en ¿qué? En la cruz, ¿no? En un Dios, además una religión monoteísta que después justificó la extirpación de todas las creencias, ¿no?, que habían en nuestros pueblos. Bien, entonces la domesticación es una gran mentira que nos han contado especialmente en nuestras culturas ancestrales. Y cuando revisamos un poco cómo piensan las culturas ancestrales de los demás continentes, incluyendo el europeo, no existe, pues, ¿no? Hay una ritualidad, hay un bagaje mitológico que nos está hablando justamente de que todos los seres tienen capacidades de decidir, de pensar, de actuar y de amar. Por eso hay monumentos, hay lugares que son particulares en todas, absolutamente todas las historias, ¿no? Bien, entonces, si la domesticación es una mentira y la crianza mutua es un principio de relacionamiento con nuestro entorno, ¿vamos a ser dueños o vamos a ser hermanos? Ahí estamos en una situación muy, muy, muy compleja. Porque se supone que si yo soy hermana del agua, ¿cómo trato a mi hermano? Con cariño. ¿La estoy tratando con cariño al agua ahorita? Entonces miren cómo hay toda una estructura que nos niega el derecho de ser hermanos de nuestros territorios.
Hay toda una estructura que nos obliga a pagar servicio de agua. Hay toda una estructura que está contaminando nuestros cursos de agua. El lago Titicaca, que compartimos con nuestros hermanos peruanos, está siendo contaminado porque no hay una política estatal, binacional, que proteja al lago Titicaca. ¿Qué está haciendo el agronegocio? Está maltratando la tierra. Y hay políticas estatales en toda Sudamérica que buscan el agronegocio como una alternativa económica. ¿Somos dueños o somos hermanos? Resulta que nuestro gran desafío dentro de la academia y dentro de la vida cotidiana es justamente revalorizar y reivindicarnos como hermanos en un territorio vivo. ¿Y qué quiere decir el territorio vivo? Otra gran mentira que nos ha contado la academia es que los seres humanos nos relacionamos con una naturaleza que está a nuestro servicio. Hay una división entre el hombre, ¿no? Hombres, mujeres, niños, pero el hombre, además con H mayúscula, y la naturaleza, con N mayúscula también. Seres separados, ¿no? Y esta separación hace que la cultura sea también una categoría separada de lo natural, lo silvestre, ¿no? Eso que necesita ser mejorado. Cuando en realidad la crianza mutua, como lo vamos a ver, nos está diciendo que nosotros somos parte de un todo donde la naturaleza también actúa sobre nosotros, ¿no? Y la naturaleza ha tenido que enojarse para mostrarnos su poder, y ahí vienen los cambios climáticos y vienen los desastres naturales y nosotros nos sentimos víctimas y decimos, ay, es que nosotros somos los culpables porque nosotros… Señoras y señores, hay que dejar de sentirnos el centro de la historia y recuperar estas sabidurías que ya nuestros abuelos las tenían, ¿no? Rescatar las oralituras. ¿Qué son las oralituras? Esta es una categoría científica que se está investigando todavía y que tiene que ver con la literatura. Cuando nosotros escribimos, ¿qué buscamos? Libros. Has publicado. ¿Dónde encuentro lo que me estás diciendo? ¿No? Y cuando vamos nosotros a encontrarnos con nuestros, entre comillas, informantes clave, registramos todo y lo transcribimos, transcribimos entrevistas, transcribimos todo porque la literatura es nuestra fuente principal para establecer la validez de las investigaciones. Y claro, como antropólogos y antropólogas sabemos que cuando yo voy a entrevistar a alguien, voy a escuchar sus palabras, voy a anotar sus palabras. Pero si yo no voy al encuentro de una persona integral, solo voy a escuchar y voy a anotar sus palabras. Las oralituras lo que hacen es rescatar todo lo que hay detrás de las palabras, el sentipensamiento. Y América Latina es una de las fuentes más importantes para entender y para desarrollar esto que nosotros llamamos sentipensamiento. Cuando uno va a hacer una entrevista, empieza diciendo, voy a escuchar tu corazón. Voy a decirte el chahuay, ¿no? En quechua. Vamos a dialogar. Y mis palabras van a decir lo que estoy sintiendo, lo que estoy sentipensando, ¿no? Rescatar estas oralituras. Sentipensar. De repente estoy escuchando algo que me interpela y racionalmente tiene sentido, pero aquí hay algo que no está bien. Cuando trabajamos, especialmente, bueno, en mi experiencia, cuando trabajamos con historias de mujeres, las mujeres nos cuentan realidades tremendas, que nosotras como sociedad urbana muchas veces no terminamos de entender, pero sentimos indignación.
el trato que se les da a los pueblos indígenas, por ejemplo. Sentimos indignación. Y me parece que tenemos que rescatar nuestra capacidad y nuestro derecho como investigadoras e investigadores de sentir indignación, ¿no? Amuitanaj, Uyuaña. Entonces, ya entrando al tema del agua, les prometo que vamos a llegar al tema del agua, no se me cansen. Hay un camino de reflexión que vamos a revisar, ¿no? El Taquikunas Sarahuipancasquiwa. Difícil, largo. El camino de la reflexión, del sentipensamiento. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar del medio ambiente, ¿no? De hecho, hay inclusive movimientos políticos que están defendiendo el medio ambiente. Pero desde la crianza mutua no hablamos de medio ambiente, hablamos de territorio vivo. No es algo separado del ser humano, sino del que nosotros formamos parte. Hablamos de sostenibilidad. Desde la crianza mutua, la sostenibilidad se entiende como estas prácticas de mutuo involucramiento, que como hemos visto son prácticas cotidianas, prácticas diarias, prácticas muy pequeñitas que hacen que nuestra relación con los otros seres sea más respetuosa. Y hablamos de conservación del medio ambiente. Creamos áreas protegidas para conservar la naturaleza. Esto no es otra cosa que nuestros cuidados máximos, que en nuestras sociedades locales están manifestadas tanto en la ritualidad como en las prácticas de cuidado y de crianza. Bien, entonces ahora vamos a entrar al tema del agua. Sabiendo que el agua es un ser que tiene la capacidad, tal como nosotros, de comportarse, tiene una identidad y tiene la capacidad de decidir. La conocemos con muchísimos nombres. El agua no es solamente el agua. En las culturas, principalmente en la Aymara, vamos a ver que el agua puede llamarse mamacota, mamacocha, mamauma. No es uma, cocha, cota solamente. No es agua nomás. Es mama, siempre, ¿no? Mamacota, mamacocha. La madre que está en el lago, la madre que está en el río, el padre que está en el granizo. ¿Por qué? Porque tiene una identidad y es una ancestra o un ancestro. Cuando nosotros le decimos mama a alguien, no solamente es una muestra de respeto, sino que nos estamos reconociendo hijos, descendientes y herederos de nuestra madre. Pero también tienen otros nombres, ¿no? Hay los lugares donde viven las ahuichas, que también se llaman las pacarinas, que son los manantiales, de donde nace nuestra ancestra más antigua, de donde nace el agua, de donde nace la vida. Casa, la helada. Y cuando llega la helada, no solamente se asusta, uno le tiene respeto. Entonces, ¿qué hacemos? Organizamos un ritual en el que salen los niños a cantar a la helada, ¿no? Y le dicen, mamita helada, qué bien que has llegado. Nos estamos muriendo de miedo, pero le decimos, mamita, qué bien que has venido, ¿no? Y las guaguitas, cuando van a cantar, ¿qué van a hacer? Van a enternecer a la helada y la helada se va a suavizar. Y no va a llegar castigadora, va a llegar como una abuela a mimar a las guaguitas. Y por eso aprovechamos la helada para hacer chuño, ¿no? Yo no sé si acá se come mucho el chuño, pero por lo menos en la región andina de Bolivia es pues fundamental en nuestra gastronomía. ¿Y qué es el chuño al final? Es la papa que ha pasado por un proceso de deshidrocongelación, ¿no?
Pero este proceso de deshidrocongelación que nosotros le llamamos ahora es pues una técnica ancestral de cuando la ingeniería de alimentos no existía y no podían ponerle ese nombre. ¿Y el chuño cuántos años dura? Décadas, ¿no? Entonces, claro, la mamita helada ha llegado y está tan enternecida con las guaguas que le han cantado que por eso va a ser un chuño que va a durar décadas hasta que estas guaguitas crezcan, ¿no? Entonces, miren cómo detrás de esta tecnología hay una poética inmensa, una ritualidad, una sabiduría que a nosotros nos está costando muchísimos siglos entender. Recién estamos empezando. Sopusupuni, la nieve, ¿no? Cuando hay una nieve en septiembre, va a ser muy buen año, porque la nieve cae delicada, viste el territorio de blanco y con mucho cariño va descongelando y alimenta la tierra. Carpa, la lluvia. El tiempo en la región andina se divide en dos. Tiempo de lluvias, Jayupacha, y Autipacha, tiempo seco. Y cuando no está llegando la lluvia, es porque la Pachamama se nos ha enojado, ¿no? Algo habremos hecho. Y empezamos rituales para llamar a la lluvia. Kenayu, las nubes, ¿no? Miramos las nubes y sabemos qué va a pasar. Vemos qué día hay nubes, de qué tipo son las nubes para saber si toca sembrar o todavía no, ¿no? Y nos peleamos con el viento porque se lleva las nubes, se está llevando la lluvia. Y nos enojamos con el viento y el viento es también caprichoso y se la lleva la lluvia, ¿no? Hay este diálogo que es poético. Chuayaca, Cotamama, Chuachachila. En el lago Titicaca, estos son algunos nombres que se les da por las comunidades aymaras. Chua Achachila, el abuelo que vive en el agua cristalina del lago. Chua, clarita, agua clarita, pero es un abuelo, ya no es mama, es tata, ¿no? Y el hecho de que sea una imagen masculina es muy importante también, porque le da equilibrio, ¿no? Y cuando hay masculino y femenino, chachahuarmi, no solamente estamos hablando de un equilibrio, sino de una complementariedad, ¿no? Vamos a la siguiente. Otros nombres que recibe el agua, entre los Takana hay muchísimas. Cada cultura tiene sus maneras de llamar al agua, múltiples maneras de llamar al agua. Esta es de la cultura Takana, que está en el norte de La Paz, en el departamento de Pando y el Beni, es una zona amazónica. Tenemos los Baji Edutsi, que es el dueño del rocío y de la luna, el rocío de la mañanita y el rocío del anochecer, que es el agua que sale a saludar a la luna. Acuérdense ustedes que muchas prácticas de pesca se realizan cuando la luna está alumbrando el agua, ¿no? Entonces hay esta relación del rocío y la luna. Sayamona Edutisi, que es el dueño del río Beni. Además, el río Beni es como la representación dentro del pensamiento de los tacanas, es una gran serpiente que se convierte en agua, ¿no? Entonces miren cómo también el agua forma parte de las explicaciones del origen de todo el territorio. Tsarara Edutsi, el amo del fuego y de la nube. Miren esta relación tan complicada entre el fuego y la nube, ¿no? La promesa de algo que podría ocurrir. Abuhuedutsi, amo de la época de lluvias. Canari Edutsi, amo del agua y de los árboles. Miren la relación, estos dúos que les estoy presentando, podemos hablar 16,000 años, pero
no tenemos tantas vidas. Akiwari Edutsi, dueño de las serpientes y que habita en el río Enedere. El río Enedere es un río pequeño, no es tan caudaloso, pero es siempre permanente. Siempre hay agua ahí, agua clarita que se alimenta de las quebradas y además es dueño de las serpientes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, todos estos seres maravillosos que son finalmente manifestaciones de nuestra madre agua, nosotros los conocemos con otros nombres. Los ojos de agua, los bofedales, el agua de deshielo, las cochas, bueno, las lagunas, que algunas ya son artificiales, los ríos, pero el agua no se cría sola. El agua siempre se va a criar con su par. ¿Quién es su par? La tierra, ¿no? Entonces, todo lo que es geografía, todo lo que es paisaje, es una relación de cariño entre el agua y la tierra. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros hemos respondido, cómo hemos entendido desde el principio de los tiempos esta relación del agua y de la tierra? Y hemos buscado soluciones para nuestros problemas, porque las sociedades van creciendo y vamos a necesitar más alimentación y vamos a necesitar controlar un poquito mejor la época de lluvias y tal. Hemos generado una serie de artefactos dentro del paisaje, hemos empezado a intervenir los paisajes en grandes dimensiones, ¿no? Lo que se representan ahorita como sitios arqueológicos y que se conciben en la actualidad como sitios patrimoniales. Pero desde la crianza mutua, que hemos visto extendidamente hace rato, los vamos a entender como un yanak uyuaña. La crianza de estos elementos que nos van a ayudar a cumplir nuestras necesidades. Y ahora yo sé, tengo la intuición de que hay ingenieros en la sala, ingenieros, de repente ingenieras en la sala. Cuando nosotros buscamos artefactos, implementos, elementos, transformaciones que nos van a ayudar a resolver problemas, eso se llama tecnología. ¿Y quiénes son las áreas que más tecnología producen desde el principio que existen? La ingeniería. ¿Acaso cuando nosotros vemos estos grandes campos transformados para mejorar la agricultura, no estamos hablando de ingeniería? Resulta también entonces que nuestros ancestros y nuestras ancestras eran ingenieros ya, desde la época, ¿no? Y eran ingenieros hidráulicos, y eran ingenieros agrónomos, y eran ingenieros civiles, ¿no? Pero para nosotros es patrimonio, es algo que se ha quedado en el pasado, es algo que qué lindo que hacían nuestros ancestros, pero ahorita estamos en ingeniería. Ya, es otra cosa, otra época. No. Resulta que el yanak uyuaña hay que devolverle la historicidad y hay que devolverle su valor también como tecnologías. Y hay que devolverle también su valor en términos de qué podemos aprender nosotros de estos avances científicos de la época. Eran laboratorios inmensos, laboratorios a cielo abierto, donde podíamos experimentar durante varias generaciones. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, que tenemos las condiciones para aprender de la naturaleza, sus ritmos, sus necesidades. No domesticamos, aprendemos de la naturaleza. Aprendemos qué necesita ella para estar en mejores condiciones, ¿no? Y eso es algo que ahorita nos hace tanta falta, entender qué está pasando con la naturaleza, qué está pasando y aprender a escucharla, pues, ¿no? Y esta tecnología no solamente se queda en la transformación de paisajes, sino que, como hemos visto que es una relación integral, vamos a aprender a entender qué es lo que nos está diciendo.
Y ahí aparece todo lo que son bioindicadores, nosotros le llamamos, ¿no? Un bioindicador, cualquiera. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Las aves, ¿no? ¿Dónde hacen sus nidos? Si hacen sus nidos arriba de la totora, el lago va a subir. Si hacen sus nidos abajo, no va a haber mucha agua. El color de los huevos de las lagartijas, ¿no? Inclusive las heces de los zorros. Si es granuladito, quiere decir que va a haber buena producción de granos. Hay que sembrar maíz, quinoa. Si no, hay que buscar otra cosa que sembrar, porque no va a dar. Entonces, la naturaleza también nos da estos sentidos, estos mensajes. Pero nosotros, desde nuestra Academia Occidental, ¿qué es lo que hemos hecho? Son pues cosas que dicen ahí en las comunidades, ¿no? Nosotros vamos a seguir buscando por nuestro lado. Y hemos negado por mucho tiempo estos diálogos con la naturaleza. Ahora los estamos descubriendo y nos admiramos, cuando en realidad son conocimientos que se han transmitido de generación en generación durante siglos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Llana Uyguaña? ¿Qué pasa con esta ingeniería del pasado que se sigue, que se transmite desde el pasado, vamos a decir, que sigue siendo actual, que no solamente implica una ejecución sobre el entorno, sino que implica todo un sistema de transmisión de conocimientos que no están encerrados en la universidad ni en la escuela, sino que son de la vida cotidiana, ¿no? Y esta tercera parte, que es la que con mucho cariño les voy a compartir, ya no hablamos solamente de tecnología en términos de ingeniería, sino que vamos a hablar de otro tipo de tecnología que nos muestra el sentipensamiento de los seres humanos en torno del agua. Y es cómo nosotros le hemos dado eternidad al agua, es a través de objetos, algunos muy simples, algunos rituales, algunos más complejos, ¿no? Y acá les voy a compartir algunos bienes culturales que han estado expuestos en la exposición del Mamayacujcausan en el MUSEF. Primero que todo, vamos a ver estas representaciones en vasijas de cerámica, ¿no? La primera, la más grande, es de la época tihuanacota, nos está mostrando un patito. Esta es una vasija silbadora. Cuando se le pone el agua, suena, da un silbido, da la bienvenida al agua, ¿no? Y estas vasijas ornitomorfas, que las llamamos así en arqueología, vienen mostrándonos la gran diversidad, la gran biodiversidad que habita en el lago Titicaca. Y al final tenemos esta otra, que es una representación ya guaraní, ¿no? Para mostrar cómo los animalitos que viven en el agua y gracias a ella se representan en todas las culturas y en todos los tiempos. La siguiente, por favor. Tenemos también otros animales, lagartijas, tenemos la serpiente, la tortuga, que son animales que viven asociados con el agua, ¿no? Y ahí nos muestra también cómo nuestras ancestras, nuestros ancestros y los pueblos indígenas y originarios siguen pensando en el agua como una integralidad, no solamente con la tierra, sino con los animalitos que viven, con las plantas que viven cerca de estos cuerpos de agua. Tenemos acá un queru, que es maravilloso porque tiene la serpiente enroscada alrededor de todo el vaso, ¿no? Y tenemos a los sapos. ¿Qué pasa con los sapos? Los sapos son los pachamamahuahuas por excelencia, porque desaparecen todo el año y solamente aparecen en Jayupacha, en época de lluvias. Y cuando se atrasa en llegar la época de lluvias, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos sapitos y los ponemos en cántaros. ¿Qué hacemos? Los sapitos se asustan y empiezan a cantar y los llevamos a los cerros, a las pacarinas.
Y en las pacarinas, que son los centros de donde sale el agua, los hacemos llorar y los hacemos llorar muy fuerte a los sapos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el agua diga, ¿qué les están haciendo a mis guaguas? Y viene la lluvia, ¿no? Obviamente no los hacemos sufrir, los cuidamos, solo los asustamos un poquito para que lloren, para que el agua se conmueva y venga a regar nuestros cultivos. La siguiente, por favor. Tenemos los peces maravillosos, ¿no? Acá tenemos, esta es una escultura en madera del siglo XX de una comunidad ayorea, que los ayoreos están en el sur de Bolivia, compartiendo territorio con Brasil, Paraguay y Argentina. Es un pez así, chiquito. No está elaborado, no es una obra de arte. Nosotros pensamos que es un juguete, pero los juguetes no solamente sirven para jugar y perder el tiempo, sino que son implementos pedagógicos muy poderosos. ¿Qué hacemos? Desde chiquitos nos vamos al río con nuestras guaguas y les enseñamos cómo tratar a los peces, ¿no? Ápticamente. Cómo agarrar un pez, los vamos a entrenar, no solamente a cazar para comer, sino a tratar a los animales con el respeto que se merece. Tenemos los adornos, estos que son como tupus, que nos sirven para adornar nuestro cuerpo, haciendo referencia también a los peces que son tan importantes, especialmente en la región lacustre. Y bueno, acá todos vamos a saber que esta es una matraca, ¿no? En forma de pez. Estas son obras de arte, ¿no? Y nos muestran también el origen lacustre de la morenada, pero también la importancia que tienen los peces en toda la narrativa cultural de nuestros territorios. La siguiente, por favor. Y bueno, las caruas, las llamas. No es un secreto para nadie la importancia que tienen los camélidos en nuestra vida, pero además hay una muy antigua leyenda que nos dice que los camélidos nacen de las pacarinas, salen del agua, son la representación viva en carne y hueso del agua, ¿no? Y hay una relación con los felinos que es tremendamente interesante, porque los felinos son los guardianes del agua. Como los felinos, los pumas, los tigres, bueno, tienen diferentes nombres en diferentes regiones. Cuando estos tigres se van a comer una llamita, se la van a robar, no vamos a buscar al tigre para castigarlo, porque lo que está haciendo es alimentarse para tener fuerza para seguir cuidando los ojos de agua. Reciprocidad, ¿no? Entonces miren cómo hay un cambio epistemológico. Esta es una pieza, es muy maravillosa, es barro que no está cocido, de una comunidad uruchipaya, que miren ustedes cómo representa, cómo se las adorna a las llamitas, ¿no? Porque son fuente de alimento, nos ayudan en el transporte, son pues sagradas las llamas. Y esta sacralidad también está heredada desde la cultura tihuanacota y mucho antes. En Bolivia tenemos sitios Vizcachani, que son sitios formativos, que están dedicados iconográficamente a los camélidos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos estos vasos que son vasos ceremoniales en diferentes culturas ya de los valles, de La Paz, de Cochabamba, de Chuquisaca, y todos ellos iconográficamente nos están mostrando también la relación sagrada que existe entre el agua y los animales que viven cerca del agua, ¿no? Tenemos otra vez serpientes, tenemos lagartijas, y tenemos acá, bueno, no sabemos bien qué animalito es, pero la iconografía nos está mostrando estos motivos romboidales que nos hacen tanto recuerdo a las serpientes, ¿no? Otra vez la relación de las serpientes con el agua. La siguiente, por favor.
Y más allá de estas maneras de entender el agua dentro de la ritualidad y dentro de la arqueología, vamos a ver los diferentes elementos tecnológicos que han hecho que los seres humanos podamos reciprocar con el agua para poder tener una mejor vida. Estas son redes de pesca, de arrastre, como se podría decir, ¿no? Hay cosas interesantes. Miren acá, bueno, se llega a ver muy poco. En esta red hay una pluma. ¿Qué es lo que hace? Yo voy a poner la red debajo del agua y la pluma colorida va a llamar la atención de los peces. Entonces los peces van a entrar solitos, van a decidir entrar. Obviamente, antes de cazar, antes de pescar, siempre los pescadores piden permiso al agua, piden permiso a los dueños de los peces para poder cazar, para poder pescar y para poder comerse a los animales, ¿no? Entonces son los animalitos solitos que van a entrar a la red y ya tengo comida para el almuerzo. Esta es otra tecnología que se pone en los pequeños arroyos y los peces también quedan atrapados en esta como cesta, ¿no? Y tenemos finalmente la cacuna, que es básicamente una caja donde hay un montón de peces. Yo voy caminando con mucho cuidado y planto la cesta y los peces que quedan atrapados los puedo ir recogiendo y los guardo en una bolsa que tengo para recoger los peces. La siguiente, por favor. Y bueno, hemos querido compartir todo lo que estamos trabajando en el MUSEF en torno no solamente al agua, sino a la manera de entender el territorio. Y queremos compartir también algunas reflexiones que nos parecen tremendamente importantes. Primero, esta necesidad de una ruptura epistemológica, ¿no? Que le hemos hablado insistentemente a lo largo del diálogo, bueno, del monólogo, pero que es tremendamente importante desaprender lo que hemos aprendido para poder reaprender y renovar nuestra manera de adquirir conocimientos. Reconocer la naturaleza viva de los territorios, ¿no? Acá que tenemos tanta arena, que tenemos estas imponentes, no sé si montañas, estos cerros, reconocer también que son apus que nos están cuidando, ¿no? Reconocer la capacidad de crianza y de reciprocidad con los seres que cohabitan con nosotros. Proteger la crianza de las especies, el cuidado de la tierra y del agua, porque somos hermanos, no somos dueños de la naturaleza. Pero también, y de repente esto da para discutir, no hoy, por supuesto, buscar un compromiso público, un compromiso institucional para garantizar la biodiversidad y los territorios del agua. Si nosotros no criamos bien la tierra donde nace el agua, ¿de dónde vamos a tener buena agua? No es solamente cuidar el agua que viene de las cañerías, sino cuidar todos los territorios que le dan origen a estas aguas, ¿no? Y por último, buscar la igualdad de derechos en un ambiente saludable y digno para todas las familias. Si somos hermanos, si queremos ser hermanos de los territorios, también tenemos que reconocer que todos los seres humanos deberíamos ser hermanos. Y eso no quiere decir solamente reconocer al otro como digno de vivir en mi planeta. Estamos viviendo en una sociedad tremendamente desigual en todos los sentidos. Y tal vez el llamado para conservar, proteger, salvar nuestro planeta tiene que ver también con buscar una igualdad de derechos en un medio ambiente saludable y una vida digna para todos. Y ese es un camino largo que vale la pena continuar. Y con esto yo quiero agradecerles muchísimo. De regalo les he traído el catálogo que tiene esta y más piezas. Tienen ahí el QR, los que quieren pueden tener el catálogo completamente
gratis, lo pueden descargar de la web. Y también les regalo un recorrido por el MUSEF. Tienen ahí un recorrido 360 a través del segundo QR. Muchísimas gracias por su paciencia y por esta oportunidad de compartir lo que estamos reflexionando en el MUSEF. Gracias. Muchas gracias, Patricia. La crianza mutua, ¿no? Tú me crías y yo te crío. Queremos avisarles, comunicarles que las preguntas van a ser al final de las 3 ponencias. Por favor, Patricia, esperamos ya. Gracias.